agradable, ¿es qué más? Buena y perfecta. Siempre les menciono ese versículo, ¿verdad? Pero hoy vamos a examinar ese texto. Hoy lo vamos a examinar. Amén. Entonces, vamos a examinarlo a profundidad y que podamos nosotros entender lo que la palabra nos dice. Sabemos, ¿verdad? Siempre les digo que la palabra de Dios son los pensamientos de Dios hechos palabra. En primera de Timoteo 3:16, la palabra dice que toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios la inspiró. Por tanto, nosotros sabemos que cuando nosotros leemos la palabra, son los pensamientos de Dios que inspiró para hablarnos a nosotros hoy en día. Y bueno, estamos aquí y vamos a ver ese versículo que es Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2. Perdón, 1 y 2. Vamos a ver lo que dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Ya están ahí? Vamos a esperar a que abran sus Biblias y que estén ahí y podamos leer lo que la palabra nos dice. Romanos 12, 1, versículo 1 y 2. Ok, vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es muy importante, que nosotros leamos con entendimiento, ¿ok? Escuchemos bien lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos hablado cuál es la buena voluntad de Dios a nuestra vida. Es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu familia es buena. La voluntad de Dios para tu economía, para tu salud, para tus hijos, para tu casa es buena. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, aquí vemos, ¿verdad? Este versículo lo menciono mucho porque para mí, cuando yo leí ese versículo y cuando decía transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, fue un impacto para mí, porque decía, somos transformados, o sea que dejamos de ser lo que éramos, y aquí está hablando de la metamorfosis bíblica, de lo que es la metamorfosis, de lo que es la oruga, entra en el capullo, tiene una transformación, ¿verdad? Y ya no es gusano. Primero entra como gusano, está en el capullo, dentro del capullo tiene una transformación y entonces comienza a volar. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Si nosotros estudiamos esta palabra en griego, es transformados, es metamorfosis. Eso es lo que está hablando Pablo, que tengamos una transformación, pero nos dice a través de qué. ¿A través de qué? A ver, regrésate un poquito ahí, Ale. Dice, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí la palabra? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Entre más ustedes entienden la palabra los va a cambiar, los va a ir cambiando. Pero necesitamos entender lo que nosotros leemos. Necesitamos entender lo que Pablo está diciendo ahí, lo que el Espíritu de Dios está diciendo a través de Pablo. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí?
Ahí estaba pasando algo. Vamos a ver qué había en el trasfondo de por qué Pablo les escribe a los romanos, ¿verdad? Y les escribe esto. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí? Cuando Pablo comienza a predicar en sus viajes misioneros, él comienza a viajar, no me acuerdo de dónde salía Pablo, se me fue el nombre, pero salía y viajaba en sus viajes misioneros, y él comenzaba a predicar. En uno de sus viajes comienza a predicar y mucha gente se comienza a convertir a Cristo, comienzan a creer en Cristo. Pero había algo que estaba pasando. Había dualistas. Los dualistas era un tipo de personas que creían en el dualismo, y esto, ¿verdad?, venía de los filósofos de Platón y todos estos filósofos que se mencionaban anteriormente, que eran muy sabios, y ellos tenían una creencia. La creencia que ellos tenían era que el cuerpo era malo y el alma era buena, y que el alma estaba atrapada en el cuerpo. Pero como el cuerpo era malo, no importaba lo que le pasara al cuerpo, y entonces ellos le daban rienda suelta a todo lo que su cuerpo les pedía. Sí, a todo me decía, no importa lo que pase con mi cuerpo. Si quiero hacer algo malo, no importa, porque mi cuerpo es malo. Si quiero tener relaciones sexuales ilícitas, no importa, porque mi cuerpo es malo, pero el alma es buena. Entonces ellos vivían una vida tremenda, hermanos, una vida desenfrenada en los deseos carnales, pero aún así estaban en las iglesias. Pero entonces Pablo se comienza a dar cuenta, y él les escribe a estas personas, y ahí es donde les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo les estaba diciendo, no está bien lo que están haciendo, y les comienza a refutar esta enseñanza. Después, en los Corintios, ¿verdad? Vamos ahí a 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6. 6 del 9 al 11. Yo la tengo en el lenguaje sencillo, que en el lenguaje sencillo se entiende de una manera, más comprensible para nuestros tiempos. Ustedes lo pueden ir leyendo, a ver, vamos a ver. Lo voy a leer en el lenguaje sencillo, ¿ven? Escuchen. Del 1 de Corintios 6, del 9 al 10 vamos a leer. De todos modos, velo poniendo ahí. Fíjense lo que dice. Y habla Pablo y dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los que tienen relaciones sexuales con hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, y a los
tramposos, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Ese es en el lenguaje actual, para que lo entendamos mejor. Pablo les estaba diciendo, no se dejen engañar, ninguno, y comienza a decirles, ¿verdad? No se dejen engañar, dice, ni los injustos heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo les comienza a decir, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Y les comienza a decir, de esta lista, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Y luego me impresiona, esto fue lo que me impactó, ¿verdad? Del versículo 11, fíjense lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Fíjense lo que la palabra está diciendo. Y esto eran algunos, y esto eran algunos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo estaba la iglesia de Corintio? Cuando Pablo fíjense cómo funda Pablo la iglesia de Corintio. Pablo fundó la iglesia de Corintio por una carta, ni siquiera fue para allá. Él primero mandó una carta y se comenzaron a convertir, y después él fue a ver a los convertidos. Cuando Pablo llega ahí a ese lugar, se comienzan a convertir los corintios, pero había este problema, que los corintios tenían tantas enseñanzas, pero ahora se les había hablado de Cristo. Ahora ya creían en Cristo, pero tenían la enseñanza del dualismo arraigado a ellos. Y decían, el cuerpo es malo, pero mi alma es buena. Pero ya estaban dentro de la iglesia cristiana. Y comenzaron los corintios a emborracharse dentro de la iglesia, comenzaron a tener relaciones con todo. La iglesia estaba tremendo, hermano. La iglesia de Corintio, de la que leemos aquí, había un comportamiento tremendo. Pablo se entera y les escribe la carta y les dice, hubo una tercera carta que se perdió, pero ahora tenemos dos. La tercera se perdió, pero en esta carta, en esta primera carta, les comienza a decir, ¿verdad? Y les comienza a decir, ni los injustos, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varón, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios, les decía. No se dejen engañar por esa falsa enseñanza, que no tiene nada de malo que hagan todas esas cosas y sigan pensando que están bien. Pablo les decía, no se dejen engañar, porque van en un camino incorrecto, pensando ustedes que van bien, pero al final es un camino de muerte. Y Pablo les decía, no se dejen engañar, no crean en esa falsa enseñanza. Al final de cuentas, todo tu esfuerzo será en vano si te dejas engañar por esta falsa enseñanza de que no tiene nada de malo que te emborraches, no tiene nada de malo que forniques, no tiene nada de malo que adulteres, no tiene nada de malo que que seas avaro, que seas maldiciente, que no tiene nada de malo. O sea, Pablo les decía, no se dejen engañar, esa enseñanza es falsa. Y él comienza a decirles, ¿verdad? Y entonces vemos, vamos a ver el 15:17. Fíjense ahí mismo, a 1 Corintios 6, 15 al 17. Y luego le sigue escribiendo Pablo y les dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Esto lo había explicado anteriormente, ¿verdad? Y Pablo les estaba diciendo, eso es grave, eso es grave. Y Pablo lo que estaba queriendo decir aquí, ¿verdad? Que cuando una persona se une con otra persona, físicamente, sexualmente, todo lo que trae la otra persona, aparte de enfermedades, se vienen a ser uno.
Ahora imagínate, una persona se mete con una persona, la otra persona ya se metió con 10, y los 10 se metieron con otros 10, y los otros 10 con otros 10, se va multiplicando. Y viene y se mete con esa persona. Todas las maldiciones que traía aquella persona, toda la hechicería, brujerías, todo lo que traía, espíritus malos, enfermedades físicas, todo, la viene a contraer la última persona que se metió con él. Porque se hacen una sola carne. Y Pablo les estaba diciendo, no se dejen engañar. Ninguno que hace esas cosas heredará el reino de Dios. Ahora, si nosotros nos unimos con Cristo, nos dice la palabra que somos uno. Somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Por eso Pablo les decía, no se dejen engañar. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Ni siquiera nos imaginamos lo que contraemos, ¿verdad? Cuando una persona puede hacer eso. Y Pablo estaba hablando ahí porque esta teoría del dualismo estaba dañando la iglesia. Estaba dañando la iglesia, pero de una forma tremenda. Entonces Pablo comienza a él a decirles. Y el tema, eso fue como introducción. Ahora vamos a entrar en el tema, ¿no? Vamos a entrar en lo bueno. ¿Tiene calor? ¿No? Imagínense ustedes estar un ratito aquí y yo que vivo aquí hasta estoy adelgazando ya, ¿no? Nada más me siento ahí en medio y empieza a caer la grasa, me empiezo a derretir. Bueno, ahora quiero que examinemos dos palabras. Regrésate, Ale, a primera de Romanos 12:2. Ahora vamos a entrar en el tema. Ya les dije cuál es el título del tema. Nuestro culto racional. Nuestro culto racional. Vamos a estudiar, vamos a indagar en dos palabras. Ahora fíjense lo que dice, por eso es importante. Este texto, Romanos 12:1 y 2, es el texto fundamental de todo el mensaje. ¿Ok? De ahí fuera no vamos a ver otros más. Ese es el texto fundamental. Y acaso otro, pero como referencia nada más. Pero este es lo fundamental. Fíjense lo que dice aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de... en el 1 abre, perdón. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, vamos a ver esas dos palabras. El título del mensaje es nuestro culto racional. ¿Ok? Nuestro culto racional. Cada quien tiene un culto racional individual. Ahorita estamos aquí en un culto todos reunidos, ¿verdad? Pero cada quien tiene un culto, cada uno individual. Vamos a estudiar las dos palabras. Ahora, la palabra culto en el griego es latreia. Recuerden, yo no les digo la palabra en griego para que aprendan en griego. No vayan a salir aquí hablando en griego. Les digo la palabra para que entiendan qué es lo que quiere decir al español, que podamos entender. La palabra en griego es latreia. No la traía, es letreía. ¿Ok? Y es adoración, servicio, honra, reverencia, gratitud, amor, obediencia voluntaria. Eso es lo que involucra toda la palabra culto. Nosotros estamos haciendo un culto aquí. ¿Ok? Entramos ante los atrios, dice la tercera alabanza: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santísimo. Y
nosotros cuando estamos alabando a Dios, estamos en reverencia. Yo se los he dicho, podamos estar nosotros parados. Yo puedo estar parado con las manos en alto, pero en el Espíritu estoy postrado delante de Dios. Me estoy diciendo, Señor, aquí estoy, llévame a tus atrios, a ese lugar santísimo. La palabra culto, adoración, servicio, honra, reverencia, gratitud, amor, obediencia voluntaria. Entonces nosotros vemos aquí que nosotros estamos haciendo un culto, ¿verdad? Porque estamos en reverencia. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos le tienen reverencia a Dios? ¿Cuántos exaltan a Dios? ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Cuántos estamos en obediencia a Dios? ¿Qué pasó, hermano? Hermano, no, en serio que me voy a regresar otra vez. En obediencia a Dios voluntaria. Ustedes son obedientes. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios puso el deseo en ustedes de venir a este lugar. ¿Y saben qué hicieron? Le obedecieron. ¿Cuántos son obedientes? Amén. Gloria a Dios, amén. Ahorita vamos a ir viendo. Ahora, fíjense, siempre, mira hermanos, siempre nosotros tenemos que tener un deseo de obediencia. Un deseo de obediencia. Entonces nosotros estamos haciendo un culto aquí, ¿verdad? Eso es algo similar, ¿verdad? Es algo similar como cuando un atleta se está preparando para correr. Cuando un atleta ustedes han visto un deportista preparándose para correr, para jugar un partido de béisbol, fútbol, lo que sea. ¿Cómo se prepara un atleta? ¿Cómo se prepara? Mira los entrenamientos. Va a los entrenamientos. Dice la palabra, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Algo similar es a un deportista, a un atleta. Cuando un atleta va a correr, él se prepara. Comienza, miren hermanos, ustedes han visto un atleta que va a correr la semana que viene y está comiendo pozole, carnitas y está comiendo de todo. ¿Verdad que no? Ustedes ven a un atleta y por lo menos dice, yo a lo mejor no gano, pero por lo menos participo dignamente. Por lo menos llego a la meta, no me voy a quedar a media carrera. Entonces deja el pozole a un lado, deja las carnitas, se sacrifica. Como dice la hermana, comienza a ir a los entrenamientos, se esfuerza. Muchas de las veces tiene que levantarse temprano, tiene que correr, tiene que llevar una disciplina, tiene que llevar una dieta para participar el día de la carrera. Es algo similar. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Deja todo el pecado, deja todo lo malo, deja todo lo que pueda estorbar para esa carrera. Entonces, ese es lo que se va refiriendo a nuestro culto, ¿verdad? A un culto que nosotros le demos un servicio a Dios agradable, que el servicio que nosotros le estamos dando a Dios ahorita sea un servicio agradable a Dios. Y ahora, ese culto, ¿verdad? No solamente debe de ser el domingo, no solamente debe de ser el miércoles que tenemos nosotros servicio. No debe de ser un servicio, un culto continuo. Un culto continuo, todos los días, porque nosotros no ofrecemos un culto ritualista, ¿ok? Nosotros debemos de ofrecerle un culto todos los días, un culto ritualista. ¿Cómo es un culto ritualista que Dios rechaza? Dios rechaza un culto ritualista. He escuchado de algunos compañeros, amigos, o lo que sea, ¿verdad? Que he escuchado que muchas de las veces personas, pues ellos no van a la iglesia, ellos no van pues ellos están en lo que está el mundo, ¿no? Los invitan a una fiesta, pues van a la fiesta, van a la iglesia solamente cuando hay un bautizo,
casamiento, cuando hay algún evento, van a la iglesia. Y en algunas ocasiones, en una ocasión escuché a una persona que decía, y le digo, ¿a poco tú vas a ir a misa? Y me dice, nada más voy a ir a recibir la bendición cuando ya termina el culto, la misa. Cuando el Padre dice, reciban la bendición. Y me doy cuenta que muchas de las veces pensamos que por venir aquí un domingo, un miércoles, ya cumplimos, ya recibimos la bendición y ya nos vamos. ¿Cómo? Miren, yo no tengo nada en contra de nuestros vecinos. No tengo nada en contra de nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque la vez pasada cuando les decía yo que tenían ellos, creo, no sé si fue aniversario o no sé qué fue, que empezaron cantando alabanzas y todo, y después ya se fueron con las de José José, con las de Enrique Guzmán y el rock and roll, y empezaron a bailar, empezaron las alabanzas y de pronto cambió y me quedé yo pensando. Ahora, yo no los critico a ellos. ¿Saben quiénes son los que están mal? Los maestros, los que enseñan, porque aquí está la verdad. Y los que enseñan, ahora, ellos reciben lo que les enseñan, y reciben lo que les enseñan, ¿verdad? Y entonces, pues, ellos están en su propio conocimiento. Ahora, ellos vienen y están en misa. Digamos, hay un evento, están en misa. Cuando se van y llegan al lugar donde está la fiesta, ¿qué llegan a hacer? ¿Qué llegábamos a hacer hasta nosotros que algún día fuimos católicos? Íbamos a misa, ya acababa la misa y llegábamos a donde estaban las mesas, ya que era lo mero bueno, donde estaban las mesas, nos sentábamos, empezábamos, nos servían la comida, y acabando la comida empezaba la música. Y ya empezaba la música, empezaban a levantar los platos, empezaban a levantar todo, y entonces ya venía. ¿Qué venía? Venía el Bacardí, venía la botella, venía la cerveza, y ahora sí. Pero ¿cómo estábamos en la iglesia? Recibiendo la bendición. Ese es un culto ritualista. Nada más ir a hacer un ritual y decir, estoy aquí, adoro, sí, amén, gloria a Dios, recibo la bendición y todo. Salgo de aquí, llego a la casa, llego al trabajo, llego a la escuela, comienza la semana y todo, me olvido de Dios, no abro la palabra de Dios, no abro la Biblia, no oro, me olvido de todo, comienzo a escuchar música mundana, comienzo a juntarme con personas que no son cristianos, que no tienen ninguna relación con Dios, comienzo mi vida como el mundo, pero el domingo estoy en la iglesia. ¿Es un culto que le agrada a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, esto era lo que estaba pasando con ellos. Ellos vivían su vida llena de pecado, pero cuando iban a los servicios, estaban ahí. Entonces Pablo les dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Esta enseñanza que ustedes tienen, ¿verdad?, no agrada a Dios. Ninguno heredará el reino de Dios haciendo todo esto. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. Ahora, el culto es todos los días. ¿Saben por qué? ¿Quién es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo? Nosotros. ¿Y sabes qué? ¿Por qué es el templo? ¿Por qué es el templo del Espíritu Santo? ¿Y por qué el culto que nosotros tenemos tiene que ser todos los días? Porque cuando yo voy al trabajo, el Espíritu de Dios está en su templo. Cuando yo voy a las tortillas, el Espíritu de Dios está en el templo. Cuando yo voy a cualquier lugar, el Espíritu de Dios está en su templo. ¿Cuándo debe de ser el culto? Todos los días, todas las horas. Nosotros debemos estar alabando, glorificando,
presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, todos los días, todas las horas, no solamente el domingo, no solamente el miércoles, porque el Espíritu de Dios habita en ti. Por eso decía Pablo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la samaritana? ¿Ustedes se acuerdan de la samaritana? Vamos a ver Juan 4, ¿vale? Juan 4. Juan 4, del 16, vamos a leer del 16 en adelante. Vamos a ver, Juan 4, 16. Vamos a leer Juan 4:4 primero y de ahí nos brincamos. Ahorita les voy a decir a qué versículo. Juan 4:4. Dice la palabra: dice, salió de Judea y se fue, está hablando de Jesús, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fíjense lo que dice la palabra aquí. Le era necesario, era necesidad para Jesús pasar por Samaria. Cuando él pasa por Samaria, él sabía que iba a encontrar a esta mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. ¿Por qué? Porque cuando los judíos que empezaron a esparcirse se empezaron a mezclar con los samaritanos, entonces ya eran como como el mexicano que se mezcla con el americano y los hijos nacen no son chicanos, son pochos, ¿verdad? Son pochos, como mi hija, que es pocha, es mitad americana y mitad mexicano. Entonces, ya era algo similar. Entonces decían ellos, pues, nosotros también tenemos parte de judíos, pero también los judíos decían, no, porque ustedes ya no son sangre pura, ya se mezclaron con gentiles, ya son también samaritanos. Entonces, no se llevaban. Ahora, fíjense lo que pasa en el 16. Dice, perdón, me voy a regresar porque dice, bueno, voy a seguir leyendo. 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Digo que junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, fíjense, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, esto es importante saber la hora que era. Normalmente en aquellos tiempos las mujeres iban con sus cántaros al río a recoger agua y regresaban, pero se iban muy temprano antes de que saliera el sol para no venir cargando con el cántaro en el solezazo. Entonces se iban grupos de mujeres temprano y regresaban antes de que saliera el sol. Esta mujer no se iba con ellas. Esta mujer esperaba a que todas las mujeres fueran y luego todas las mujeres regresaban y después ella se iba sola. Ahorita vamos a ver por qué. No quería estar con todas ellas, estas mujeres que iban en grupos. Y le dijo, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Sabe por qué no quería ir ella? Ella no quería ir para ella era algo pesado ir a ese pozo a sacar agua. Y cuando Jesús le dijo: si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías y él te daría agua viva y no tendría sed jamás. Ella dijo: dame de esa agua. No quiero venir a este pozo jamás. Dame de esa agua. Pero fíjense lo que dice aquí. 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, esta mujer no tenía, la persona con la que vivía no era su marido. Y eso era algo muy notorio y muy criticado en aquellos tiempos. Entonces estas mujeres, cuando veían a esta mujer, pues la criticaban. Mira la mujer esta, mira esta que vive con alguien que no es su esposo, y la rechazaban, la marginaban, la criticaban, hablaban de ella y todo, y sabrá Dios que tantas cosas no le dirían y no le harían. Por eso era que la razón que ella esperaba que todas se fueran, y cuando regresaba, entonces ella se iba sola para no estar alrededor de todas estas mujeres que probablemente le decían de cosas. Entonces, dice la palabra en el 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego fíjense lo que dice: nuestros padres adoraron en este monte. Le cambia la conversación y dice: bueno, pues sí, ya dejemos eso de que he tenido 5 maridos y el que tengo ahora no es mi marido. Le cambia la conversación y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le estaba diciendo, la mujer le preguntó: ¿dónde se debe de adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y Jesús le dijo: no va a haber un lugar específico donde se debe de adorar, porque la hora viene. Y luego le dijo: la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Saben qué quiere decir la palabra verdad? Cuando nosotros adoramos en espíritu, pero también en verdad. Cuando nosotros adoramos con el conocimiento. Cuando nosotros adoramos con el conocimiento. Ya les expliqué varias veces los 3 tipos de adoración.
Y la adoración que Dios quiere que nosotros, Él pide de nosotros, es la adoración con el conocimiento de la palabra, con nuestro intelecto, pero en la palabra. Porque los pájaros adoran, las plantas adoran, pero las plantas adoran mecánicamente, los pájaros adoran sensualmente, ellos solamente están adorando. Pero cuando tú le adoras con todo el conocimiento y tú le dices, eres Señor de señores, Rey de reyes, eres Shaddai, Señor que sana, que restaura, eres nuestro estandarte, y le empiezas a adorar con el conocimiento, le estás adorando en espíritu y en verdad. Jesús le estaba diciendo, no va a haber un templo donde tú vas a adorar, va a haber tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Este lugar, casa de oración, nos reunimos como congregación, ¿verdad? Porque así nos manda la palabra, pero cada quien nos reunimos, damos un servicio. Por eso nosotros tratamos de que el servicio sea agradable a Dios, que todo lo que hagamos desde el principio sea agradable a Dios, ¿verdad? Pero cada quien tiene un culto independiente. Tú le debes de estar adorando en espíritu y en verdad. Dice, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Él pide de ti una adoración en espíritu y en verdad, pero no solamente el miércoles, el domingo, no, Él pide una adoración todos los días. ¿Y saben qué era lo que pensaba esta mujer? Esta mujer pensaba que iba a adorar. Decía, nosotros vamos y adoramos en Samaria, pero regresaba a casa, probablemente iba y cantaba salmos, probablemente iba y levantaba manos, probablemente se tendía en el suelo para orar como lo hacían antes, probablemente se hincaba cuando entraba. Los judíos siempre se han reverenciado, cuando entran a ver, se reverencian y oran, y muchos oran acostados, muchos oran hincados, pero tienen una reverencia tremenda al Señor y cantan salmos. Probablemente esta mujer iba al templo y adoraba, pero regresaba con el que no era su marido. Y llegaba el tiempo de la oración y otra vez a cantar salmos, a exaltar a Dios, ¿verdad? A orar, a levantar manos, pero regresaba del templo y regresaba con el que no era su marido. Era un culto que el servicio que ella le daba le agradaba a Dios, ¿verdad que no? Precisamente era lo que estaba hablando Pablo. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Ahora vemos esta palabra. Ya vimos la palabra culto, vamos a ver la palabra racional. Vamos a ver ahora la palabra racional, porque dice la palabra ahí, ¿verdad? En Romanos 12:1, Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya aprendimos lo que es culto, ¿verdad? Ahora vamos a ver la palabra racional. ¿Por qué Pablo les decía racional? La palabra racional es, en el griego es logike, así como se oye, logike con K, logike, que se deriva de la palabra lógica, lógica. Racional se deriva de la palabra lógica. Entonces, lo que Pablo les estaba diciendo era, ofrezcan su culto de una manera razonable, con lógica, de acuerdo a Dios. Ofrezcan su culto. Sí, culto. Dice que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Porque hay un culto dentro todo el tiempo que nosotros estamos
respirando, debe de haber un culto a Dios, una alabanza a Dios, una adoración a Dios, una exaltación, reverencia, obediencia a Dios, pero racional, lógico, conforme a lo que Dios es. Dios es 3 veces santo, 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 de una manera razonable, que ofrezcamos nuestro culto, pero que sea razonable, que sea lógico. Miren, ¿ustedes creen que es lógico? ¿Ustedes creen que es lógico que en la iglesia cristiana se acepte casamientos hombre con hombre? ¿Ustedes creen que es lógico que la iglesia cristiana case mujer con mujer? ¿Verdad que no? Entonces, ¿ustedes creen que por lógica, nosotros tenemos un conocimiento de lo que es Dios y sabemos lo que es bueno y lo que es malo? Entonces Pablo está diciendo, sí, ven a adorar, ven a cantarle, ven a orar, presenta tu servicio, pero de una manera racional, razonable, con entendimiento, conforme a lo que es Dios, conforme a lo que has aprendido de Dios. Yo no puedo ofrecer un sacrificio vivo viviendo en fornicación. Yo no puedo venir y levantar manos y decir gloria a Dios y recibo la bendición, y llego a mi casa y estoy como la mujer samaritana viviendo en fornicación. Yo no puedo, eso no lo acepta Dios. Por eso Pablo decía, no se dejen engañar. Yo no puedo venir a la iglesia y estar predicando ahorita y estar enseñándoles y salir de la iglesia y vivir en adulterio y engañar a mi esposa y empezar a vivir en adulterio. ¿Por qué? Porque no es racional. No estoy presentando un culto conforme a mi conocimiento que yo tengo de Dios, porque Dios rechaza todo eso. Entonces yo no puedo venir y ofrecer un culto ni pretender decir soy cristiano cuando estoy ofreciendo un culto en mentira, en crítica, en murmuraciones, en enojos, en avaricia, en ira, en chismes, y estoy ofreciendo eso. No. Por eso dice la palabra, por eso Pablo les decía, ofrece tu culto, pero razonablemente, conforme a lo que sabes de Dios. ¿A Dios le agrada la murmuración? No. ¿A Dios le agrada el chisme? No. ¿A Dios le agradan las borracheras, las mentiras, el adulterio, la fornicación? Es el templo. ¿Quién es el templo de Dios? Y cuando yo estoy murmurando, el Espíritu Santo está en el templo y está ahí presente. Si yo estoy fornicando, el Espíritu de Dios está ahí dentro de mí. ¿Es un culto racional el que yo le estoy dando? Si yo estoy adulterando y le estoy dando un culto y le estoy cantando alabanzas a los 10 a la hora o el domingo le estoy cantando alabanzas y estoy levantando manos, ¿es un culto racional el que yo estoy dando? No, es un culto irracional. ¿Y sabes qué? Pablo dijo, no se dejen engañar, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varón, ni los borrachos, ni los que avaricias, ni esto, ni el otro, y da la lista, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Ofrece tu alabanza, ofrece tu sacrificio, ven y cántale, escucha tus alabanzas en donde quiera que tú vas, pero ofréceselos racionalmente, conforme a lo que Dios es. Conforme a lo que Dios es. Mira, las personas que no conocen de la palabra, digamos que no son cristianas, no conocen de la palabra. Por eso yo decía, para mí, las personas que salen de las iglesias de misa o lo que sea y se van y se toman y todo, y borracheras y baile, y después terminan peleando y terminan metiéndose con quien se les ponga enfrente y todo, ellos no tienen la culpa. ¿Saben quién tiene la culpa? Quien les enseña, porque no les habla la verdad.
no les habla la verdad. Y nosotros yo tengo la responsabilidad de hablarles la verdad. Entonces, miren, ellos andan en su lógica, andan en su razonamiento, conforme a lo que ellos saben, conforme a lo que ellos piensan que está bien. Ellos piensan que está bien. Si ustedes les preguntan, miren, si ustedes le preguntan, puede estar en la esquina ahí tomándose una cerveza, puede estar ahí con las personas que están hablando en doble sentido y riéndose y todo, y le preguntas, ¿cómo estuvo la misa? Bien, ya fui bendecido, ya fui a misa, ya fui bendecido. Pero, ¿por qué? Porque andan en su propio razonamiento, andan conforme a lo que ellos creen que está bien, pero nosotros no. Nosotros ya tenemos un conocimiento y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ahora a estas personas tú les dices, oye, mira, pues deja a tu amante porque eso es pecado, eso no le agrada a Dios. ¿Sabes qué va a decir? Se va a reír de ti. ¿Qué pecado? A mí qué me importa si yo tengo para mantenerla, que nadie se meta, que no se metan en mi vida. Y si tú le dices a una persona, oye, no hagas esto porque es pecado, se ríe totalmente. ¿Cómo va? Vienes a mí a decirme que es pecado. ¿Por qué? Porque ellos están en su propio razonamiento, Había algo que le conté a mi esposa, ¿verdad? Había algo que le conté a mi esposa de una persona que cuando yo le dije, oye, pero el que tú quieras hacer eso es pecado, y se rió totalmente de mí. Y cuando tú le dices a una persona, mira, deja de tomar porque es pecado, porque no le agrada a Dios, se burlan, se ríen. ¿Por qué? Porque están en su propio razonamiento. Pero pueden estar en una iglesia, levantar manos y estar y todo, decir, ya me voy bendecido, ya recibí la bendición. Pablo le decía, no se dejen engañar, a la iglesia no se va a hacer un ritual. Nosotros no venimos aquí a hacer un ritual, a solamente presentarnos y decir, bueno, pues ya cumplí, ya me voy, ya puedo llegar allá y puedo estar con las mujeres que quiera, puedo tomar, puedo mentir, puedo todo el pecado que pueda hacer. No, Pablo les decía, no. Entonces, con nosotros no es así. Por eso Pablo les decía, no os conforméis a este siglo. No se amolden a este siglo. No se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir cuando decía Pablo, no se conformen a este siglo? No se amolden a las tradiciones que hay, no se amolden a lo que este mundo hace, no se amolden a las borracheras, no se amolden a la avaricia, no se amolden a lo que todo el mundo tiene, no se amolden, no queden contentos con eso. Entonces, vemos ahí, nosotros no podemos evitar que la gente del mundo cambie sus conductas. Nosotros no podemos evitar, no podemos hacer nada. Miren, ustedes dicen, nosotros podemos estar en contra de que la gente no aborte, la gente va a seguir abortando. Nosotros podemos estar en contra de que la gente no se case hombre con hombre, la gente va a seguir haciéndolo. Nosotros podemos estar en contra de que la gente no se case mujer con mujer. ¿Saben qué es algo tremendo? Que hoy en los kinders se les está enseñando a los niños que escojan qué quieren ser. Si quieren ser niños o quieren ser niñas. Eso es lo que se les está enseñando. Entonces nosotros podemos estar en contra, pero no podemos nosotros cambiarlos. ¿Saben cuándo van a poder cambiar ellos? ¿Saben cuál es la solución para que ellos puedan cambiar? Vea 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Ya sabemos la lista, ¿verdad? Ya sabemos la lista que decía Pablo. A ver, dale, regrésate. 6:10. Decía, vamos a ver la mitad ahí porque ya
quedado más atrás, pero vamos a ver, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, vemos quiénes eran. Ahora, el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Saben cómo la gente puede cambiar? Predicándoles el Evangelio. Predicándoles lo que están haciendo las hermanas ahora que están saliendo a evangelizar, que no es algo fácil. Predicándoles el Evangelio y que ellos puedan entender, puedan arrepentirse, creer en Jesús y van a ser justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero no porque nosotros hagamos marchas, que la marcha, vamos a la marcha y vamos a hacer esto y vamos a protestar, eso no nos va a hacer cambiar. Eso no nos va a hacer cambiar, porque dice transformados por medio de vuestro entendimiento. Y si ellos no entienden la palabra de Dios, el Evangelio, nunca van a poder cambiar. Lo único que vamos a hacer la marcha, ¿saben qué? Vamos a hacer una marcha contra el aborto. ¿Saben qué va a pasar? Nos vamos a... ¿Sí? Porque estos quiénes son para que vengan a cambiarme, porque ellos están en su razonamiento, ellos están en lo que piensan que está bien. Entonces, nosotros no podemos cambiar a nadie. Quien puede cambiar a las personas es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso solamente puede cambiar. Y nosotros dice ahí, ni los maldicientes. Es algo, hermanos, tremendo. Miren, en iglesias, y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia en general. En general. Hay cristianos que hablan unas maldiciones, pero miran, peor que una persona que no tiene temor de Dios. Palabras groserías, pero fuertes. Maldiciones fuertes. Pablo les decía, no se dejen engañar. Presenta tu culto racional, con lógica, conforme a lo que crees, conforme a lo que Cristo es. Que se presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con las personas? Las personas están cambiando las leyes. ¿Verdad que ya hay una ley? ¿Verdad que ya hay leyes que aprueban que se casen un hombre con un hombre? ¿Ya hay ley? ¿Ya hay ley que se case una mujer con una mujer? Ahora ya hay ley. Ahora ya muchos tienen por ley que pueden abortar, que las mujeres pueden decidir tener el hijo o no tener el hijo, y si deciden que no, van a un lugar y abortan porque están en su derecho, y es como una ley aprobada que ya no es delito matar a un bebé. Ahora ya es ley. ¿Qué es lo que está pasando? En sus propios razonamientos están cambiando las leyes a su forma de pensar. Están cambiando las leyes a su forma de pensar. Y saben que así como hubo un grupo de personas que fue presionando para que pudiera haber bodas de hombre con hombre y las iglesias pudieran casar hombre con hombre, y fueron presionando hasta que el gobierno dijo, si no les aprobamos la ley, pues esto va a ser una guerra. Mejor apruébales ya, para que ya no haya tanto problema. Dales a aprobar. Y así hay grupos que están presionando, pero ¿saben para qué? Para que se puedan casar adultos con niños. ¿Sí? Para que se puedan casar papás con hijas. Y al viceversa. ¿Por qué? Porque la humanidad está tan llena de maldad y están en sus propios razonamientos que dicen, está bien, no tiene nada de malo, porque están en su propio razonamiento. Están cambiando las leyes a su forma de pensar. Con nosotros no es así. Nosotros no podemos cambiar la palabra a nuestra forma de pensar. Nosotros no podemos decir,
bueno, pues si estoy en adulterio puedo ir a adorar y el Señor me bendice y estoy bien. Dice, no erréis, ni tal, ni tal, ni tal heredará el reino de Dios. No se dejen engañar. Yo no puedo acomodar la palabra a mi propio razonamiento y pensar que aún viviendo en el pecado, aún viviendo en las cosas malas, me va a ir bien, voy a ser bendecido por Dios y al final voy a heredar el reino de Dios. No. Dice la palabra que nuestra vida es como dice en Santiago, dice que es como neblina. ¿Ustedes han visto la neblina aquí en la mañana? ¿Han visto neblina cómo es? ¿Cómo aparece la neblina, hermanos? En la mañana. Y nada más comienza a salir el sol y se ve muy bonita la neblina. Pero después de unas horas, la neblina ya desapareció. Y dice la palabra que así es nuestra vida. En un rato estamos y en un rato ya no estamos. Y Dios nos está diciendo, no se dejen engañar. Presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Un culto racional, un culto razonable. Entonces, miren, que aunque nosotros hagamos lo que hagamos, ayunemos 2, 3 días, adoremos y exaltemos y oremos y en lenguas y todo, y si estamos viviendo en pecado, de nada sirve. No importa que recen 3 Aves Marías, se vayan de hincados hasta Chalma y hagan tantas cosas, si están viviendo en pecado, de nada sirve. Es un culto que no es racional, no es razonable conforme a lo que Dios es. Y entonces nosotros no podemos cambiar la palabra. Ahora, ¿cuál es nuestro culto racional? Hoy en día, hermanos, ¿verdad? Se está permitiendo tantas cosas en la iglesia cristiana. Ha habido pastores que son homosexuales, pastores predicando, y mira que tú los oyes y tienen una elocuencia para predicar y tienen para mencionar la palabra tan eficazmente, y están predicando que la prédica te capta. La prédica te dice, te capta la elocuencia del predicador, pero se está presentando como sexual y diciendo, Dios es amor, Dios nos ama a todos. Sí, nos ama a todos. Dios no tiene excepción de personas. Dios ama al homosexual, al pecador, al drogadicto, al borracho. Dios ama a todos, pero no ama el pecado que habita en ellos. Y el pecado que habita en ellos es lo que los separa de Él. Pero Él ama a todos. Y entonces creen, ¿verdad?, que Dios aprueba homosexualismo en la iglesia, lesbianismo, pastoras que son lesbianas, cristianos, pastores que están casando personas del mismo sexo y pensando que está bien. Y dicen, aquí puedes venir, aquí no se rechaza a nadie, aquí nadie te va a decir nada, aquí no va a haber un mensaje que te lastime, aquí todo va a estar bien. Hermanos, cuando el mensaje te lastime, pero que te lastime porque sale de mi mente, que te lastime porque son mis propias palabras, entonces sí, yo voy a estar mal y yo le voy a dar cuentas a Dios, porque la iglesia, ustedes, todos ustedes, Cristo pagó por ustedes y dio su vida por ustedes, y yo no soy quien para maltratarlos, para juzgarlos. Dice la palabra en Juan 3:17 que Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y yo no soy quien para condenar, yo no soy quien para tratar mal, para decir palabras que salgan de mi mente, para que lastimen. Pero cuando la palabra de Dios te toca y te lastima, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Porque entonces Dios nos está moldeando. ¿Recuerdan el candelero? ¿Cómo fue moldeado el candelero? A martillazos. Él nos da un martillazo. Hay una bolladura. Esta bolladura la tengo que emparejar. Y ahí está el Señor formándonos conforme a su imagen. Y muchas de las veces, la palabra me pegó. La palabra me pegó. Gloria a Dios. Porque fue un golpe
que te transformó más a la imagen de Cristo. Y muchos dicen, no, ya, mira, aquí nadie no va a haber un mensaje que te va a lastimar. Aquí va a haber puro mensaje de bendición. Y mucha gente está buscando esas iglesias. Mucha gente dice, aquí me siento a gusto. ¿Por qué? Porque no les hablan del pecado. Les hablan de bendición, les hablan de ministración y todo, ¿verdad? Está bien, pero también hay que hablar de lo que nos va a llevar a lo malo, las consecuencias que vamos a tener. Como siempre les he dicho, ¿a quién le gustaría ir al doctor, verdad? Y que el doctor detecte una enfermedad grave y que diga, no le voy a decir para que no se preocupe. ¿A quién le gustaría a ese doctor? Que yo vaya al doctor y que vea que necesito una operación y que me diga, vete a tu casa, vete tranquilo. Y que diga, no le voy a decir a Miguel que necesita una operación porque si no, pues se va a ir llorando, se va a ir triste. Es peor porque puedo morir. Pero si él me dice la verdad, entonces voy a ir a atenderme y entonces voy a poder atenderme y poder sanar por medio de medicina o por medio de lo que Dios provea. Entonces, hermanos, nuestro culto razonablemente. Nuestro culto racional, ¿cómo debe de ser? Vamos a conclusión. Ya terminamos. ¿O quieren que siga? Ya, hermano, acaba de llegar. Es más, le tenemos que predicar la enseñanza, hermano, porque nada más agarró poquito. Está bien, pero no está bien. O sea, lo que dijo hasta anterior, que predican bien todo, pero a último que escuchan y dicen, no está bien. No es la hora para allá. No está bien. No está bien. Mejor que nos hablen la verdad. ¿No? Que nos hablen la verdad. Sí se puede, ¿no? Todos queremos que nos hablen la verdad. Entonces, ¿verdad? Nosotros debemos de presentar nuestro culto racional. Debemos de presentar un culto razonablemente conforme a lo que Dios es. Conforme a lo que Dios es. Debemos de presentar ese culto conforme a lo que Dios es. Que no presentamos, ¿verdad?, un culto que no le agrada a Dios, porque no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Debemos de presentar un culto razonablemente, con lógica. Miren, si una persona patea un balón, ¿ya es futbolista? Si una persona agarra un bisturí, ¿ya es cirujano? Si me meto yo a una cochera, ¿me voy a volver auto? Si voy a una iglesia, ¿ya voy a ser cristiano? No. El cristiano te hace en tu forma de vivir, en un culto racional. En un culto racional. Les iba a leer un versículo donde Dios habla fuertemente en Isaías 1. Habla fuertemente el Señor y dice el Señor, ve ahí, Isaías 1, uno del 11, como del 11 en adelante. Isaías 1 del 11 en adelante. Fíjense lo que dice. Isaías 1. Del 11. 1:11, ok. Fíjense lo que les está diciendo Dios al pueblo de Israel. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Dice, ya no soporto sus reuniones. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Jehová estaba diciendo, ¿verdad? No me vengan a ofrecer sacrificios cuando están en pecado. Arrepiéntanse, vengan y busquen lo bueno. Y cuando se acerquen a mí buscando lo bueno, yo los perdonaré. Y si tienen algún pecado, será quitado de ustedes, serán emblanquecidos, serán perdonados. Antes de nosotros ofrecer un servicio, pensemos, nuestro culto es racional, santo, como Cristo es santo. Y que nosotros ofrezcamos cada servicio, tanto el miércoles como el domingo, agradable a Dios. Pero no solamente eso, porque nuestro servicio empieza desde nuestro hogar, desde nuestro hogar. Que le sirvamos a Dios de una manera razonable. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias